para prepararnos para escuchar la palabra. ¿Amén? Señor bueno, te doy gracias, gracias, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, nada podemos hacer nosotros sin ti. Nada podemos hacer nosotros si no eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que convence, el que transforma, el que nos habla, el que ilumina nuestras mentes y corazones. Eres tú el Maestro por excelencia. Eres tú el que pastorea nuestros corazones. Eres tú, Espíritu de Dios, el Señor de esta casa. Y no hay espacio para ningún otro. No hay espacio para ningún otro espíritu en este lugar. Quito de en medio de este lugar toda distracción. Quito todo argumento, toda mentira, toda maquinación de las mentes y los corazones. Derribo toda fortaleza que el enemigo quiera levantar en las mentes. Oro para que nuestras mentes y corazones estén en ti, dispuestos, Señor, atentos a lo que tú tienes hoy para decirnos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por este privilegio y permítenos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Puede tomar su lugar y vamos a ir a la palabra de Dios. Este mensaje lo he titulado En la cruz está la victoria. ¿Dónde está la victoria? En la cruz. En la cruz está la victoria. Tal parece que a nosotros nos correspondió vivir uno de los tiempos más difíciles, más oscuros de la historia, donde la guerra, la depravación, la maldad, la violencia, la arrogancia, el orgullo han llegado a su nivel más alto, donde cosas raras pasan, donde la inteligencia artificial ya hace el trabajo que nosotros hacíamos por estudiar y por años de esfuerzo y de experiencia. Estamos viviendo los tiempos más oscuros en los cuales cuando los niños nacen y crecen, están pequeñitos, pueden decidir si quieren ser niños o niñas, perros o pájaros, ¿cierto? Estamos en aquellos tiempos en que los gobiernos aprueban reglas en las que dicen que no importan los principios. Estamos en aquellos tiempos donde como padres se nos impide disciplinar a nuestros hijos. Estamos en estos tiempos donde prevalecen los derechos por encima de los deberes, donde prevalecen los derechos por encima de la autoridad, cualquiera que sea. Estamos en aquellos tiempos donde el que predica es un rebelde y el que llama a la rebelión es un héroe. Estamos viviendo tiempos oscuros y cada vez la oscuridad es más y más densa. Hay una nube que está llenando el mundo, llena de demonios, llena de oscuridad, llena de potestades y principados. Nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces hacemos guerra espiritual, a veces peleamos, oramos, a veces ignoramos lo que el mundo espiritual hace en estos tiempos. Pero esa nube de oscuridad está llenando las mentes, está llenando los corazones, está llenando las familias, está llenando las iglesias. Tal vez desde los días de los apóstoles o desde la iglesia primitiva, nunca ha habido un avivamiento espiritual maligno como el de hoy. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Hoy nunca se ha vivido tanta oscuridad como hoy. Y el mundo angelical está afectando toda esta esfera humana, todo lo que vivimos, y muy seguramente puede llegar a afectar la iglesia si nosotros no entendemos lo que hizo Jesús en la cruz. Si nosotros no comprendemos y creemos
que Cristo venció a todo ese principado de maldad que sí está principando, que sí está afectando, pero hay una iglesia que debe levantarse. Y es aquella que Dios ha puesto para ser contraparte a todo ese principado de maldad. Es un mundo espiritual. Y lo que yo le vengo a hablar aquí en esta hora no es una historia de fantasía, es una historia real, ¿cierto? Entonces, Cristo ha vencido y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Debemos comenzar preguntándonos ¿a quién venció? Debemos comenzar preguntándonos ¿quién? Esa es la primera pregunta, si quiere apuntarla ahí en su cuadernito los que son juiciosos. ¿A quién venció? ¿A quién venció? ¿A quién venció? ¿A quién venció Dios? ¿A quién venció Jesús? Venció la muerte, venció la enfermedad, venció el ¿Y quién es el amo de la enfermedad, del pecado? A Satanás. Dígale, Dios existe, Satanás también, ¿cierto? Es una realidad. Su nombre es Satanás y Satanás es un ángel creado por Dios. Todos los ángeles fueron creados por Dios. Todos los ángeles fueron creados por Dios. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. ¿Sí? Dios no creó a Satanás como lo conocemos hoy en el momento. Era bueno. Es más, el libro de Ezequiel habla acerca de este ángel en particular y lo llama querubín grande, querubín protector. Lo que indica que antes de su caída, Satanás era uno de los guardianes de Dios. Era uno de los que estaban en el más alto rango dentro de la jerarquía celestial, por así decirlo. Algunos teólogos, con base en los relatos bíblicos, afirman que los querubines son seres angélicos de la más alta categoría. ¿Se acuerda, por ejemplo, en Génesis, en el jardín del Edén? Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecan, salen del jardín, Dios pone al oriente del jardín un querubín. Dice que con una espada de llama revolvía, ¿cierto? Que se revolvía por todo lado para proteger el árbol de la vida. También, entonces, era un querubín, ¿cierto? Parecía que de acuerdo a eso, pues ocupaban un rango superior. También cuando el Señor habla a Moisés y le dice que haga el tabernáculo, dice que le haga un arca, el arca del testimonio, el arca del pacto, le muestra cómo la debía hacer y dice que encima del propiciatorio haga 2 querubines, ¿se acuerda? ¿Y hace qué? 2 querubines. Entonces hace uno a un lado y el otro al otro lado y dice que los querubines con las alas tapan el propiciatorio. Entonces, vemos aquí, en el caso de Satanás, que la palabra querubín grande indica una posición especial, ¿cierto? Esto no es fantasía, ni es Marvel, ni es los Avengers, no, es la realidad. Esto es real, ¿cierto? Y entonces es querubín grande y al parecer esto indicaba que ocupaba una posición especial como la de un rey. Dentro de esa atmósfera celestial, ¿cierto? En Ezequiel dice, de hecho lo llama así, o sea, para que veamos, ¿cierto? Que Dios todo lo que creó fue bueno, ¿cierto? Dice en Ezequiel, dice, tú eras el sello de la perfección. ¿De quién está hablando acá? De Luzbel, ¿cierto? El ángel en ese momento. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿cierto? Entonces, Dios creó los ángeles, Dios creó a Satanás y era bueno, pero algo grave pasó. Quiero que miremos, vaya Ezequiel, yo no le he dicho la cita. Vaya Ezequiel, capítulo 28. Vamos ahí a mirar en Ezequiel, capítulo 28. Algo sucedió. Vamos a recordarlo. Ezequiel 28:15. Dice, ¿sí encontraron Ezequiel? Amén. Dice la palabra de Dios, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en él?
Vaya al versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cierto? Y ahora quiero que miremos Isaías 14:14. Isaías 14:14. Eso está más atrasito de Ezequiel. Isaías 14:14. Dice la palabra de Dios: sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Satanás? El pecado de Satanás fue su soberbia y la preocupación por sí mismo. Él empezó a meditar mucho sobre su belleza. Eso es un peligro, mis hermanos. Predicar mucho sobre nuestros triunfos, meditar mucho sobre nuestros triunfos, sobre nuestros logros, sobre los halagos. Él era hermoso, sí, cierto, perfecto eran sus caminos, cierto. Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero él se sintió cautivado por sí mismo y se enalteció en su orgullo y quiso ocupar el lugar de Dios. Pero Satanás había olvidado un pequeño detalle. Yo diría que es muy grande. Y está ahí en Ezequiel 28, versículo 12 y 13. Ezequiel 28, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿De quién está hablando? De Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y yo quiero que usted subraye en esa Biblia que usted tiene ahí: en el día de tu creación. Mis hermanos, Satanás no iguala a Dios, jamás, ni en poder ni en fuerza. Satanás es un ser creado. Por lo tanto, eso significa que Satanás es infinitamente inferior a Dios, infinitamente inferior a Dios. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Satanás no iguala a Dios en poder, en sabiduría, en conocimiento, ¿cierto? Satanás no es eterno. Él tuvo un principio cuando Dios lo creó, ¿cierto? Entonces, el mal, quiero que esto lo comprendamos, el mal no es igual al bien, como nos lo enseña el yin yang, ¿sí? Yin yang, ¿cierto? El yin y el yang, que es un símbolo y simboliza el bien y el mal como si fueran algo, fuerzas iguales y opuestas, pero realmente es mentira, ¿cierto? ¿Ah? Son opuestas, gracias Mayrita, pero no son iguales, ¿cierto? Dios es el creador y Satanás es un ser creado que no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Muchas gracias. Amén. Entonces, Satanás y sus ángeles influyen en la tierra. ¿Por qué? Si Satanás es un ser creado, ¿por qué puede llegar a influenciar y a lo que hablábamos hace un momento, a influenciar tanto en la tierra? Porque son muchos, es un ejército. Apocalipsis dice, ¿cierto?, que a Satanás en su rebelión arrasó con la tercera parte de los ángeles del cielo. Con una tercera parte de los ángeles del cielo, lo cual significa que son muchos y por eso se manifiestan en muchas partes a la vez y hacen de las suyas en muchas partes a la vez. Pero eso no significa que ese poder sea un poder opuesto igual que al de Dios. No tiene ninguna comparación. Entonces, ellos también están organizados. Y quiero que miremos allí en Efesios capítulo 6, versículo 12.
Esas huestes celestiales están organizadas. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios. Muchos se lo saben. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay como una organización, la cual no vamos a centrarnos hoy ahí, pero están organizados. Esto significa que nuestras vidas no están influenciadas solamente por Dios y sus ángeles, sino que hay, ¿cierto?, un mundo espiritual que nos afecta y estamos en una guerra con algo llamado regiones celestes. Lo acabamos de leer ahí, ¿cierto? Huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Ellos tienen un lugar en este espacio y tiempo. Y la Biblia lo llama regiones celestes. Los cristianos necesitamos conocer esto, ¿sí? No, aquí no vamos a enaltecer a Satanás de ninguna manera, pero sí es importante que nosotros conozcamos esta realidad, porque si no, no vamos a entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. No vamos a comprender cuál fue la victoria que el Señor nos dio en la cruz. Necesitamos ese conocimiento, primero para no desestimar a nuestro enemigo, pero segundo, tampoco para darle demasiada importancia, pero debemos entender que el enemigo también es más inteligente que nosotros y más poderoso, pero que nosotros podemos combatirlo y somos más poderosos en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén, amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, ya tuvimos la primera pregunta. ¿A quién venció? Ya sabemos que es a Satanás, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es, ¿por qué una batalla? Si Satanás no es tan fuerte como algunos piensan, aquellos que le adoran y ahora es algo común la religión de adorar a Satanás, ¿sí? Ya no es algo como oculto, no, es algo normal, ¿cierto? ¿Por qué una batalla? ¿Por qué una batalla? Y vamos a ir a Colosenses y ya vamos a entrar entonces ahora sí en materia. Colosenses capítulo 2 versículo 13, y no vaya a perder ese texto porque es acerca del cual vamos a meditar. Colosenses 2, 13. Amén. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué la batalla? Por el pecado. Nosotros cuando Adán y Eva les recordamos, ¿cierto? Algunos de pronto no lo saben, pero el pecado lo heredamos de Adán y Eva en el momento que ellos desobedecen a Dios. Por eso dice aquí Pablo a la iglesia de Colosenses: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué pasó? Heredamos una naturaleza de pecado. ¿De quién la heredamos? De Adán. ¿Quiénes? Todos los hombres. La Biblia dice entonces que el pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Y tal vez algunos podemos decir, pero pecado, pues yo no he sido tan mal. Sí, a veces no nos gusta que nos digan que usted es un pecador, sí, como que venga, ¿y este qué me va a venir a decir que yo soy un pecador? Pues resulta que la Biblia dice que todos somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que estamos separados de la gloria de Dios. La versión católica Dios habla hoy dice que estamos lejos de alcanzar la presencia gloriosa de Dios, ¿sí? Pero yo no he matado a nadie, pero yo no he hecho, pero yo soy un buen esposo fiel, pero yo soy una esposa fiel, pero yo he ayudado a gente, yo he colaborado con esto y con aquello. Pero para Dios el pecado es pecado. Es más, por allá no anoté el libro, pero creo que es en Samuel,
el Señor pone en el mismo nivel la hechicería con la rebeldía y la obstinación con la idolatría. Para el Señor eso es igual. Entonces, la Biblia dice que estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estamos qué? ¿O estábamos? Espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva fueron a comer, cuando estaban en el huerto, Dios ¿qué les dijo? Miren, ustedes pueden comer de todos esos árboles, pero de ese árbol en específico no comerán. ¿Por qué? Porque si comen de ese árbol, morirán. ¿Sí? Nosotros heredamos ese aguijón en la carne, que es la muerte, como resultado del pecado. Diga, muerte, resultado del pecado. Dígalo. Muerte, resultado del pecado. Así, a mí no se me quedan las cosas repitiendo. Entonces, Satanás tenía en su mano, volvemos a Satanás, ¿cierto? Y al plan divino de Dios. ¿Qué pasó? Satanás tenía en su mano una espada llamada pecado. Ahí hay alguien que está peleando, enfrentando, confrontando. Y esa espada está llena de sangre de muchos aquellos que han transgredido la ley, ¿cierto? Porque aquel que transgrede la ley recibe una herida mortal. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Y la muerte, volvemos al punto, es separación eterna, no es cesar de existir, porque todos nos vamos a morir en algún momento. Entonces, ¿qué estaba en juego en esta batalla, mis hermanos? Nada más y nada menos que la salvación de la humanidad. Eso es lo que está en juego. Nada más y nada menos que la eternidad suya, la mía, la de la creación de Dios. Ahora, ¿cuál es el escenario de la batalla? ¿Cuál es ese escenario? ¿Quién me dice usted? ¿Dónde fue esa batalla? ¿Dónde? En la cruz. Ahí fue el escenario. Esas películas que usted ha visto esta semana, que espero las haya visto. Allí es ese escenario. La cruz fue el campo del triunfo. Allí Cristo luchó, pero allí Cristo también conquistó. Ese triunfo ha sido un triunfo eterno, perfecto, incomparable, completo. Pero si usted es un espectador que de pronto piensa que no le interesa mucho la palabra de Dios ni lo de la cruz, que es una religión como cualquier otra, pues seguramente va a ver la cruz como un símbolo de derrota. Pero la verdad no es así. Es más, hoy los ángeles celestiales y los creyentes en el mundo entero alaban a aquel que un día estuvo crucificado, porque hoy vive. Amén. Él está vivo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2, ahí está, Colosenses 2 del 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Pero mire el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había ¿contra quién? Contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio con su muerte para que fuéramos libres y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados del dominio de Satanás a la luz. Éramos esclavos al pecado y Dios nos liberó de esa esclavitud. Dios, el Señor Jesucristo allí en la cruz le quitó al diablo el derecho, porque era un derecho por el pecado de esclavizarnos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Jesús en esa cruz le quitó el derecho al enemigo
de esclavizarnos a causa de nuestro pecado, dándonos vida juntamente con Él, perdonándonos y ¿qué dice? Anulando el acta que había en nuestra contra. ¿Qué significa anular? Quitar, limpiar, ¿cierto? Cada uno tiene una deuda con Dios y tenía un acta con un registro ahí, que si yo cuando decía que no había pecado, que yo no había hecho nada malo, seguramente si Dios me hubiera permitido leer ese decreto, esa acta, pues estaría terriblemente preocupada. Y en esa acta no solamente estaba registrado lo que había hecho mal, sino que ya estaba el veredicto. ¿Cuál es el veredicto, Judy? Esto fue lo que hiciste. Y aquí dice que el veredicto final es la muerte. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, condenación eterna. Pero Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? La clavó en la cruz, la anuló. Amén. Ahora, ¿cómo fue ese triunfo glorioso? ¿Cómo fue ese triunfo? Y vamos a mirarlo ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes eran los principados y las potestades? El diablo y sus diablitos, sí. Así es. Entonces, dice Cristo... despojó, ¿cierto? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra? La Nueva Traducción Viviente dice que desarmó a los gobernantes de las tinieblas. O sea, eso hizo el Señor en la cruz. Fue una batalla, una pelea. Usted ha visto antiguamente en esas películas medievales o aún más antiguas, cuando salían a la guerra, ellos triunfaban, ¿cierto? ¿Y qué hacían? Quitaban todas las armas, desarmaban a su enemigo, tomaban esas armas, y allí lo hizo Cristo. Cristo despojó a sus enemigos en la cruz y luego los llevó cautivos, haciendo de todos esos principados y potestades un espectáculo para el universo. Los avergonzó. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Al diablo, a Satanás. A Satanás lo avergonzó, lo exhibió públicamente allí en la cruz, ¿cierto? Hace 2000 años hubo esa guerra y ese fue el escenario. Hace 2000 años, cuando esa serpiente antigua supo que su enemigo había nacido de una virgen, hizo todo lo posible por matarlo. Influenció a Herodes para matar un poco de niños, a ver si entre ellos estaba Jesús, y no lo logró. Luego intentó que Jesús fuera despeñado por medio usando los sacerdotes y matarlo, pero tampoco pudo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Ahí había una batalla. Jesús libraba una batalla, pero llegó el momento. Un momento allí en el Gólgota, donde él estaba postrado en tierra y pareciera que estuviera destruido, derrotado. Clamaba al Padre y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Había una guerra y allí un ángel del cielo vino y lo fortaleció nuevamente. Pero dice la Biblia que su alma estaba triste hasta la muerte. Allí el Señor estaba peleando por ti y estaba peleando por mí. Amén. Amén. Hace 2000 años y Él está vivo. Amén. Y está intercediendo por ti hoy a la diestra de Dios Padre. Amén. Y mientras Jesús, con su alma triste, ¿cierto?, fue fortalecido por Dios, se lanzó al corazón de la batalla. ¿Cuál era el corazón de la batalla? Esa cruz. Se lanzó como oveja en medio de lobos. Allí estaba Él, peleando esa batalla por nosotros. Allí, en ese momento, hace 2000 años, dice la palabra que había una nube, que vino una oscuridad densa, como si casi se pudiera tocar. Una infinidad, millones y millones de demonios burlándose, jactándose, pensando que allí Jesús iba a ser
muerto, derrotado, ¿cierto? Y el pecado con sus colmillos rasguñando la carne del Señor, y la muerte, su aguijón, rasgando todo su cuerpo hasta que rasgara su corazón. Y eso es, Él no era un hombre cualquiera, Él era el Hijo de Dios. Amén. Que fue despojado de su gloria. Con tanto amor y con tanta misericordia, se despojó de su majestad y se humilló. Y se hizo maldito en esa cruz. En esa cruz, toda esa oscuridad vino sobre Él a tal punto que Él clama al Señor, ¿cierto? Y como dice, Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Ahí en esa cruz, el Señor batallaba por nosotros. Las tinieblas cubren el campo de batalla y Jesús allí soporta toda la dureza de ese ataque. Pero finalmente se escuchan unas palabras. Algunas personas dicen que es como un grito de victoria. ¿Usted ha visto cómo se hace película? Es que yo vi las películas. Donde él dice libertad. ¿Cómo es que se llama? Corazón valiente. Uy, esa película es buena. Libertad, pero aquí las palabras de Cristo obviamente no se compara con esto. Las palabras de Cristo fueron: consumado es. Consumado es. Todo está cumplido. Si bien es cierto, en la cruz no había sino maldición, esa maldición fue absorbida por todo el amor de Dios, fue absorbida por todo su bien, fue absorbida con todo su poder. Y allí el Dios Todopoderoso puso a Satanás y a todas sus huestes celestiales bajo los pies de Cristo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Bajo los pies de Cristo. Pero la Biblia dice que ahí no terminó todo, sino que Él despojó a los principados y a las potestades, ¿cierto? Como les comentaba, los soldados ganaban su batalla, el capitán ganaba y despojaba a todas esas personas, ¿cierto? Cristo desarmó a todos sus enemigos, arrebató la espada del pecado, quebró los dardos de la muerte, ¿cierto? Miremos sin perder Colosenses, 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, versículos 55-57. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, todos los enemigos de Cristo y los nuestros han sido desarmados. Amén. Eso nosotros debemos comprenderlo. Mire, Satanás podrá intentar herirnos, pero ya no tiene aguijón. Ya ese aguijón no tiene veneno. Ya ese veneno puede molestarnos, puede lesionarnos, pero no puede matarnos. Amén. Amén. Entonces, es común que en medio de esas batallas, mire ahí en Colosenses, por favor, ahí en Colosenses, nuevamente, dice la palabra de Dios que lo despojó, ¿cierto? A los principados y a las potestades. No, me falta un punto, perdón. Entonces, cuando estábamos en la batalla, el enemigo no solo lo despoja de sus armas, sino de sus riquezas, ¿cierto? En la batalla los reyes despojaban, normalmente eran los mismos reyes los que iban al frente de batalla. Y no solamente le arrebataban las riquezas, sino que le arrebataban la corona y todas sus joyas y todo el oro que tenían y se lo llevaban, ¿cierto? Entonces, en este caso, Dios conquistó para nosotros la vida eterna, nos devolvió esa vida.
nos devolvió ese gozo y esa paz, esa posibilidad de tener comunión con Dios como la tuvieron Adán y Eva en un principio. El Señor se lo arrebató al enemigo. Ahora Satanás ya no es más príncipe del pueblo de Dios, ya no puede señorear. La Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no puede, ¿cierto? Tal vez el diablo pueda tentarnos, pero no podrá obligarnos. No podrá, como lo hacía cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal vez él podrá amenazarnos, pero no podrá volver a someternos, pues la corona que tenía en su cabeza Jesucristo la arrebató. Romanos 8, del 31 al 34, dice: ¿qué pues diremos a esto? Ahora, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos nosotros con respecto a esto? Dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mis hermanos, aquí no terminó la victoria de Jesús. Dice ahora sí en Colosenses capítulo 2:15, dice, y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿cierto? Los avergonzó públicamente. En esa época antigua, ese ejército iba con todo su motín, con las armas, y lo que más esperaban los soldados era entrar a su ciudad, porque el pueblo los iba a recibir con regocijo. Y cuando ellos entraban en la ciudad, dice que todos sus enemigos iban atrás con cadenas, atados, avergonzados, ¿cierto? Y miren, mis hermanos, los profetas antiguamente, 2000 años antes de que el Señor Jesucristo haya venido, no pudieron ver lo que nosotros vimos hoy. Y es ver al enemigo avergonzado, ¿cierto? Destruido. Y nosotros lo recibimos al Señor con gozo, con alegría. Él triunfó, Él venció y está exhibido todo su poder, todo lo que Él hizo. El diablo está derrotado y nuestro corazón se llena de gozo. El Salmo 24 dice, y no lo busque, yo lo leo, dice, alzado puertas. Y yo me imagino esa entrada triunfal: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén, amén. Y terminamos leyendo ahí en su Biblia Apocalipsis capítulo 19, versículo. Ya aquí mis palabras sobran, pero la palabra de Dios tiene poder. Mire lo que dice Apocalipsis 19, del 11 al 16. Quiero que lo lea atentamente conmigo. Ese es el Señor al que hoy alabamos, no el que está en una cruz. Él ya no está en esa cruz, es el que está aquí. Amén, amén. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Amén. Amén. Y mire que esa entrada triunfal no es solo de él. Mire ahí mismo el versículo 14. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién cree usted que son esos ejércitos? Diga: nosotros. Nosotros. Ahora la pregunta es: ¿quieres hacer parte de ese ejército celestial? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Es Él tu confianza? ¿Él es tu esperanza? ¿Ahora entiendes qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti? El final de ese conflicto ya terminó, ya fue decidido en la cruz del Calvario. No estamos esperando ni a la expectativa de qué va a pasar. Ya sabemos qué va a pasar, ya ganamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora solamente hay un conflicto que definirá el destino de muchos aquellos que tal vez no quieren ver a Jesús, pero nosotros venimos a Él y solo hay algo que debemos hacer, mis hermanos. Solo una cosa, y es que debes creer en Jesús, debes creer en lo que te estoy diciendo, debes creer que Él ya venció, que lo necesitas para ser salvo, debes creerle a Él. Eso es lo que debes creer. La palabra de Dios en 1 Juan 5, del 4 al 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y mira lo que dice: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Él nos ha dado la victoria, mis hermanos. Así que nos vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a cantar con alegría, porque el Rey de Gloria entra a este lugar con gozo. El Rey de Gloria ha vencido. Palabras
sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con una corona de espinos, existe Rey por siempre. Con una corona de espinos, existe Rey por siempre. Con una corona de espinos, existe Rey por siempre. Con una corona de espinos, existe Rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa victoria tan grande que tú nos has dado, Señor. Solo nos queda, Señor, darte nuestra alabanza. Solo nos queda darte nuestra gratitud, Señor. Y esperamos en aquel día que esa salvación tan grande será manifestada, Señor. Esperamos en ti, Señor. Gracias, precioso Jesús. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el tiempo. O si tal vez tú te has apartado en algún momento, míralo a Él. Él te espera. Él, mientras estaba allí en esa cruz, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti, en los planes que tiene para ti. La palabra de Dios decía un hombre que estaba algo triste. Pensaba que estaba derribado, apartado y que Dios no lo amaba. Pero él entendió que el amor de Dios y que el propósito de Dios para su vida seguía vigente, no cambiaba. Entonces decía estas palabras: ciertamente hubiera yo desmayado si no creyera que veré la gloria de Dios en esta tierra. No desmayaremos, sino que en ti perseveraremos, Señor, porque en ti creemos. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creemos, esperamos en ti, Señor. Y pueda que vengan ataques del enemigo, pero, Señor, nosotros sabemos en quién hemos creído, Señor. Nosotros creemos en esas armas que tú nos has dado, bendito Jesús. Y ninguna tribulación en esta tierra se compara con esa gloria eterna. Así que yo te invito a ti, que tú le entregues hoy tu vida a Cristo. Dile: Señor, te necesito. Ahora comprendo, Señor. Ahora comprendo que sin ti estoy perdido, que te necesito, Jesús. Confiesa tus pecados, dile: Señor, perdóname, te reconozco mi orgullo, reconozco que me he refugiado solo en mis creencias, en lo que mis deseos, en mis deseos egoístas. Te pido perdón, Señor, y te entrego mi vida. Toma mi corazón y hazlo como el tuyo. Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria.